Bueno, pues aquí estamos un día más con todos ustedes, con el matiz propio de la mascarilla que tenemos que ponernos, obviamente, por seguridad de la COVID-19, cuando recibimos a alguien en el estudio. Lo están escuchando, lo van a escuchar ahora, mejor dicho, y lo están viendo. Eso sí quería decirle al compañero amigo Henry Lam. Bienvenido, Henry. Bueno, bienvenido, gracias por todo. Buen día. Buen día. Paz y amor, como dice el otro, ¿no? Sí. Y de antemano, pues ese saludo, ¿verdad?, a los damnificados, a los ciudadanos de La Palma, ¿no? Sí, mucha solidaridad con ellos, bueno, en todos los sentidos. Me decía Henry, dice Isidro, para que se hagan una idea, es una ínfima parte lo que está saliendo en La Palma, pero eso demuestra la potencia que tiene el mundo, es decir, las fuerzas telúricas, ¿no? Bueno, es para que tengan una idea de cómo es el centro de la Tierra. Es pura magma, pura lava. Y sí, claro, y lo que sale es algo insignificante para todo lo que está dentro de la Tierra. Bueno, hemos visto imágenes de Japón, de otro volcán también que como de forma explosiva salió, ¿no? Sí, todo. Bueno, pues esa es una parte, pero tenemos que mandar saludos, me decías tú, a México y a Estados Unidos, ¿no? Sí, que nos vieron allá unos familiares y todo, y bueno, si nos vuelven otra vez, le vuelvo a remandar muchos saludos. Ahí la tira. Ven la cámara ahí, les saludamos, sí. Porque tú me dices, Isidro, yo no tenía entendido de que nos vieran tanto en tantos sitios, ¿no? Sí, tenemos audiencia, como dice, ¿no? Sí, tenemos audiencia, sí. Claro, son 30 años ya que llevamos en el bagaje y sobre todo en Hispanoamérica son muchos colectivos, no solamente de lo que es en sí conocidos y familiares, sino gente en general que va picoteando, y yo tengo gente que nos ve desde Puerto Rico, o desde otros sitios, Caridura, y hay un montón de gente que ahí siempre está pendiente de nosotros, aquí desde aquí, a todo el amplio espectro hispano que hemos tenido el pasado 12 de octubre, ese tema de lo de la hispanidad, que si esto, que si el genocidio. Yo siempre digo lo mismo, Henry, es más lo que nos une que lo que nos separa. La historia no se puede cambiar, la historia de los conquistadores fue en todos sitios igual. Roma a espada, a capa y espada. Es decir, la historia está hecha y no se puede negar de los abusos que hubo. Pero hoy en día estamos hablando de un pueblo nuevo, un pueblo fusionado de todo ello. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es más unirnos los hispanos, ¿verdad? Sí, en general, asumiendo obviamente que tenemos una variedad, tenemos unos derechos y tenemos algo pues que cada uno tiene propio, pero que a la vez común, el idioma y muchas otras cosas comunes, ¿no? Correcto, sí. Bueno, la idea es que la humanidad trata de cambiar todo lo que tengamos que cambiar para mejor. Bueno, hoy vamos a continuar con lo de la muerte. Y, ¿sabe qué? Astrológicamente, el signo que rige la muerte es el signo Escorpio. Escorpio. ¿No? Uh-huh. Sí. Y cuando una persona nace, en la carta zodiacal, la casa... en la casa, sabes que son 12 casas, ¿no? Por la hora de nacimiento. Y la casa 8 es la casa que representa también la muerte, ¿no? Sí. Entonces, si una persona nace y tiene muchos planetas en casa 8, tiene mucha vinculación en la muerte. Entonces, claro, yo voy a empezar con la muerte primero, como en la parte global económica como tal. Uh-huh. Toda una economía que se mueve a través de la muerte. Sí. ¿Ves? Porque... desde ahí la muerte está por lo menos están las herencias, los legados, los testamentos, ¿verdad? Uh-huh. Las deudas, incluso la casa 8 tiene que ver con las crisis, ¿ves? Con las cosas ocultas, ¿no? Y por ejemplo, como estoy diciendo, por ejemplo, fue en la pandemia, qué sé yo, cuando todas esas funerarias se hicieron multimillonarias, todo sí. eso. ¿Ves? Porque el negocio que tiene que ver entre la muerte, que se mueve un negocio increíble. Sí, es como todo, la salud, sí. La muerte, todo eso mueve mucho, ¿no? Entonces, bueno, la casa 8, que tiene que ver con la muerte, también tiene mucho que ver con las deudas nacionales, ¿no? También tiene mucho que ver con los impuestos, con todo lo que tenga que ver con la guerra, las relaciones financieras de los países extranjeros. Uh-huh. Todo eso lo tiene la casa 8 y la parte de Escorpión. Y también la mortalidad. Pues allí, por X causa, lo que sea, todo lo que tenga que ver con la mortalidad y todo, también tiene que ver con la parte de la muerte, la casa 8, ¿no? Y también todo lo que tenga que ver con
con el poder de la evolución en sí, de la destrucción y regeneración. Ahora bien, hay una parte, diríamos, dentro de la muerte, ya en el proceso en sí. Sabes que normalmente cuando una persona muere, lo ideal es que la persona tiene que estar 3 días en la funeraria, donde esté, que le hagan el velo. No un día, ni no. O sea, lo correcto son 3 días. Uh-huh. Porque en esos 3 días el cuerpo se desprende y después viene un proceso de 9 días. Entonces, en ese proceso de 9 días, el cuerpo se prepara para su supuesta reencarnación y todo. Y después viene un proceso de 40 días, ¿no? Todo el cristianismo, todo. ¿Sabes que los 40 días han tenido toda una connotación? Por lo menos la resurrección de Cristo, que fue a los 40 días. La cuarentena famosa. La famosa cuarentena, que cuando a ti te ponen en cuarentena. Hay un límite que está establecido de 40 días fijado para muchas cuestiones relacionadas con el que hay que esperar ese periplo de tiempo o ese periodo de tiempo, mejor dicho, para que la cosa cambie o haya una evolución y demás, ¿no? Entonces también en la muerte. Sí, sí, porque ese periodo nace a partir de la muerte, los 40 días. Pero estamos hablando no de físico, estamos hablando de temas que tienen que ser espirituales, ¿no? Sí, a nivel espiritual, por supuesto. Entonces, supuestamente en esos 40 días, tú pasarás al cielo o al infierno. Según, es como un trance que tienes que pasar allí. Sí. Entonces, incluso algunas religiones dicen que esos 40 días, duras 40 días en el infierno para después pasar al cielo. Bueno, eso es lo que dice el limbo, es decir, estás un poquito en el purgatorio, mejor dicho. El purgatorio, que es donde tienes tú que ser evaluado si es para arriba o para abajo. Oiga. Entonces, bueno, después yo quiero entrar en algo que es interesante, que han sido en la antigüedad, por ejemplo, como en el paganismo, por ejemplo, ¿no? Las fiestas paganas que tenían que ver con la parte de la muerte. Por ejemplo, Nietzsche habla mucho cuando habla del nacimiento de la tragedia sobre el culto, por lo menos de Dionisio. Sí. La festividad de Dionisio, que de ese festival de Dionisio nace el carnaval. Uh-huh. Pero en esencia, la fiesta dionisíaca es como cuando que se reunían el pueblo y en esa época no se ciudades ni nada, sino caserío. Sí. Entonces ellos se reunían y hacían su festival. Entonces en este rito ellos empezaban a tomar gases y bueno, y tenían que llegar a un éxtasis. Sí, un éxtasis que se producía a través del alcohol, a través de la música, además a través del sexo, todo era llegar como a un estadio, digamos un culmen, un estallido que mucha gente después, desde el punto de vista de la relación con el tema sexual y demás y tal, de las orgías que hacían y demás, se hablaba acerca del clímax, es llegar al momento en el cual se produce el clímax sexualmente hablando, y entonces que eso era equiparable el grado máximo de felicidad que se buscaba a través no solamente del sexo, sino, como digo, de la bebida, de la fiesta, del... Sí, entonces, y también en ese éxtasis también había un trance, que también inclusive tú te puedes ir a la muerte. Si tú te morías en ese momento, morías, qué sé yo, en tu festividad y todo, y era aceptado, o sea, sí. no era con Dios ni bien ni más, sino era algo... Y también está en el paganismo. ¿Sabes qué? Mucha gente, quizás otro día voy a hablar sobre paganismo para que todo lo interesante que es, porque aquí una de las leyes fundamentales del paganismo es que el hombre y la mujer tienen que ser exactamente igual, tanto el hombre como... Y en el paganismo, por lo menos el sexo es sagrado. El amar y el cuidar de la naturaleza es algo muy sagrado dentro del paganismo. Y también están las fiestas paganas sobre la muerte, porque estaba, por ejemplo, el dios de la risa, por ejemplo, que es un ritual muy hermoso y todo, porque la gente igualito, era parecido a los dios Dionisos, pero tú tenías que... Momo, ¿no? Creo que era Momo, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que aquí el éxtasis tenías que llegar a la carcajada, ¿ves? Uh-huh. Entonces, y en esa carcajada, inclusive tú en esa carcajada también, inclusive tú en ese trance también podías morir o irte, qué sé yo, pero tú tenías que llegar a la carcajada como tal. Y es un éxtasis, bueno, imagínate, pero en colectivo, ¿no? Lo hacían todos. Y era un ritual al dios de la risa, que estaba vinculado con el éxtasis de la muerte también, ¿ves?
Entonces, Momos, perdona solamente porque yo Sí. cuando tengo una duda la busco. Momo, en griego antiguo, momos. Burla, culpa, en latín momus, era la mitología griega, la personificación del sarcasmo, las burlas y la agudeza irónica. Y es que mucha gente dice que la salud mental y física incluso, en muchas dolencias que aquejan al ser humano, uno de los tratamientos es precisamente el humor. sí, exactamente. La risa, ¿no? Pero en este caso es la carcajada. ¿Tú no te das cuenta que cuando tú llegas a una carcajada Sí. y después que tú te revientas la carcajada, después te entras así como en un vacío, una tranquilidad así, ¿No? como que se rompiera tantas cosas, porque que la carcajada Bueno, y además rompe y además- todos los estrés, qué sé yo. hay una expresión, Sí. hay una expresión que a pesar que suene un poquito como vulgar, porque se suele decir vulgarmente, pero también es muy conocida. Me meí de risa, chacho, me meí de Sí. risa. Claro, pero es que mearse significa que tus, en este caso, fluidos salen fuera y precisamente no son por tristeza, sino por alegría. ¿Cuántas veces se nos ha escapado a lo mejor un vientito o lo que sea? Es decir, que estamos hablando de que no hay problema de sacar fuera lo que tienes para liberarte. Y yo tenía un profesor de filosofía que me decía que cuando uno ríe o cuando uno llora, cuando expresa los extremos del sentimiento, al final liberas esa carga negativa que tenías. Sí, es sí, tremendo, sí, ¿eh? es verdad, y es verdad, sí, es verdad y todo. Después hay otra parte diríamos, en la historia, cosas que pasan. Voy a sacar una que fue muy relevante, que yo lo vi hace tiempo, sobre la muerte. Este era un señor japonés en la guerra, cuando hubo allá en la época de la guerra mundial de Japón, Ujú. que él tomó la decisión de que no quería saber nada de la guerra ni nada y todo. Entonces, eso fue una película que hace tiempo, mucha gente a lo mejor la ha visto o no, que se llamó El Imperio de los Sentidos. ¿Ves? Sí. Y entonces este es un señor que él decide morir en un orgasmo. Sí. Y él se prepara, y entonces él prepara a una chica, ¿no? Para hacer el proceso, pues, ¿no? Y de hecho lo hace. Entonces, claro, el proceso era que él está así acostado, entonces la chica le pone una cosa en el cuello, como una así, como lo va apretando. Sí, para estrangularlo. Lo va estrangulando poquito a poco. Y entonces en ese momento que se estrangula, él parece que el pene se pone demasiado Sí. recto y todo. Entonces, y ella y entonces ella, con el éxtasis que está del orgasmo, ella aprieta y el hombre se muere y todo. Y él muere en un orgasmo. Sí. Claro, quizá uno lo dice, oye, pero es como decir, es la trascendencia. Es la simbología. La vía que él busca como algo diferente. Sí, es A través decir, de la- llegar al máximo de placer, de felicidad, como culmen de una puerta hacia otro mundo, ¿no? Es decir, yo prefiero terminar de esta manera, así, que no terminar con tristeza y con enfermedad y demás. Bueno, pero hay gente que hace lo mismo o ha hecho lo mismo en situaciones donde ha tenido una salud muy precaria y dice, mira, yo por lo que me queda ya, pues bebo, fumo, hago lo que quiera. Es decir, que son ideales de vida que por medio. Venga, tenemos unos cuantos minutos más. Bueno, entonces también tenemos quería hablar un poquito también dentro de la parte de la santería. ¿Sabes que hay unos santeros que se llaman santeros paleros? Que yo conocí uno y de hecho, ¿verdad? Tienen un poder mental. Ellos tienen el poder de comunicarse con los muertos. Yo conocí uno Y también. tienen el poder de comunicarse con Uno más allá. cubano que conocía. Sí, entonces el santero palero tiene el poder de comunicarse con los muertos, con las personas, y te los baja, y tú incluso, yo digo porque yo vi esta experiencia. Sí, ¿no? Y además que cómo se preparan para ser santero, yo hice esa entrevista y sé que tienen que convivir con la cabeza de un muerto físicamente en una talega al lado, dormir con ella, aguantar Eso no lo sabía. Sí, bueno, la preparación de un palero es una preparación que es muy, muy, muy trabajada, pero una vez que, según dicen ellos, pasas ese trance, al final puedes tener la capacidad de ver a la gente que está fallecida y después trabajar con ellos e incluso, bueno, hay unas historias muy conocidas aquí en Tenerife y demás, pero bueno, la santería está muy extendida en esta isla y en este y archipiélago. en América. En América, no, pero sobre todo en América porque Sí. es que Canarias,
África y América, en ese triángulo, están unidos. claro, hay una diferencia con respecto a Europa, con respecto a la península, de ahí de la península hacia arriba, un poco diferente, es otro concepto de brujería, otra cosa, pero el concepto de África, de unión con Canarias, y África, unión con lo que es en sí América por la esclavitud, tiene ese triángulo que sinceramente hay muchas cosas nuestras de ellos y dos que están en común, entre ellos incluso Haití, con, pues saben ustedes, esa magia que ellos hacen con la gente, con los zombies y demás, que está por medio, ¿no? Sí. Bueno, entonces, y después, aparte de eso, están las tribus africanas, algunas las tribus en América, Centroamérica, que son los rituales, o sea, que aquí la gente, por lo menos en Occidente, normalmente la gente llora, una funeraria llora, ellos hacen una fiesta. Sí, ¿no? Y pasan toda la noche bailando, tomando todo, y entonces es una fiesta que preparan para... Sí. O sea, que allá en Venezuela, en los barrios, también lo hacen, ¿no? Ponen un camión con cornetas y salsa, y es un camión hasta la puerta del cementerio, pero uno con música y fuerte, y van pasando y todo para despedir a través de la música. Bueno, pues son conceptos de la muerte que tenemos en el mundo hispano. No tenemos mucho más tiempo. Sí, bueno. Se nos está yendo aquí. Yo quiero recordar nuevamente que el día 26 a las 7 de la tarde en la Casa de la Parra, en el Realejo Bajo, estará Henry Lam con esa conferencia. Recuérdame el título de la conferencia. La conferencia se va a llamar Las ciencias ocultas, misticismo y el espíritu. Y cualquier información, bueno, le dejo mi número 666-871-192. No, pues ya lo saben, sobre todo para algo que hace él, lo hace muy bien, por cierto. Las cartas astrales. Las cartas astrales es tremendo. La gente conoce aspectos de su vida, mejora algunos aspectos de su vida a través de la carta astral. Henry, la semana que viene seguiremos hablando. Ya estaremos muy cerca de lo que es en sí el Día de Difuntos, lo cual quiere decir que tendremos otra entrega más, otra variante más. Hoy hemos dado ahí, hemos hablado hasta de Momo, de cultura clásica, fíjense ustedes, y también de Dionisio, que claro, Dionisio tiene mucho que ver con lo que viene después. Acuérdense, San Andrés y el estreno de los vinos, que Baco por la parte romana y Dionisio por la parte, en este caso también griega. Un abrazo, amigos, saludos. Vamos a poner el temita musical de salida.